oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotis desde Argentina para hablar del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y estoy hablando desde Madrid, cuando está disolviéndose ya esta famosa cumbre de la OTAN, digo famosa para los madrileños, que nos ha paralizado la ciudad, pero que al parecer también ha tenido una cierta importancia y diferencia con cumbres anteriores, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? En la perspectiva de cómo empezó la OTAN y en qué se ha convertido. La OTAN, como primero recordar qué es la sigla esa, ¿no? Que es la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y claramente si uno mira la geografía hay varios países que no limitan con el Atlántico Norte, si vienen a estar en el hemisferio norte, pero no limitan. Y eso viene ya desde el inicio. Pero bueno, algún nombre había que ponerle a esta alianza atlántica que cubría dos orillas del hemisferio norte, es decir, por un lado Estados Unidos y Canadá, y por el otro lado, originalmente varios países de Europa Occidental, como eran Gran Bretaña, Francia. Bien, ¿cómo nace esta organización? Lo cierto es que esto es muy interesante tenerlo en cuenta en la perspectiva de hoy, que nace para enfrentarse a la Unión Soviética. Y lo hace en 1949, cuando se estaba dando el bloqueo por parte de la Unión Soviética al acceso a Berlín Occidental. Ya desde 1948, Stalin había indicado el bloqueo terrestre a Berlín Occidental, en ese entonces administrado por tres países victoriosos de la guerra, como eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero que todo lo que rodeaba a esas tres zonas de Berlín Occidental era la zona administrada por la Unión Soviética. Es decir, no solo Berlín Oriental, sino todo lo que después fue Alemania Oriental. De modo que el objetivo de Stalin era que los occidentales abandonaran Berlín Occidental y que ese enclave quedara en manos completamente de este aliado a la Unión Soviética que estaba surgiendo. Todavía no se llamaba República Democrática Alemana, pero que claramente indicaba que iba a estar dentro de la órbita de influencia. Ese bloqueo contra todo lo que supuso Stalin se volvió un boomerang, porque la población de Berlín Occidental se volvió muy partidaria del bloque occidental. Lo mismo ocurrió en lo que después fue la República Federal Alemana, porque cada 15 minutos iba un avión, ya sea británico o estadounidense, desde distintas bases militares instaladas en la parte occidental, llevando insumos, ladrillos, cemento, arena, ropa, alimentos, leche, es decir, todo el tiempo llevando insumos justamente para romper este bloqueo terrestre. Era un bloqueo a la red ferroviaria y los caminos, pero no era un bloqueo aéreo. Bueno, esta situación duró prácticamente un año y eso llevó a que Stalin lo levantara finalmente al ver la disposición occidental a mantener a Berlín Occidental. Desde el punto de vista económico, claramente no era el objetivo porque resultaba muy caro, si uno lo ve desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político y simbólico fue muy fuerte en ese contexto. Y de hecho eso marca el último intento de Stalin por expandirse en Europa. Después él ya fija la atención en Asia Oriental y de hecho en 1950 se produce la Guerra de Corea. En 1949, en ese contexto es cuando nace la Organización del Tratado Atlántico Norte. Eh, de modo que era una alianza defensiva frente a la Unión Soviética. Ya estaba clara la Guerra Fría, ¿no? Ya no había dudas al respecto, que había dado indicios muy fuertes a partir de 1947, pero ya en 1949 ya estaba claro que había dos bloques ideológicamente y en todo sentido contrapuestos, y es ahí donde nace la OTAN. Luego lo que vamos a ver es que empiezan a sumarse otros países a esta alianza atlántica y que se van a ir dando por diferentes oleadas.
no, no va a ser algo inmediato, sino que se va a ir dando una serie de oleadas, pero siempre pensando en la Guerra Fría. La cuestión es cuando la Guerra Fría llega a su fin, es decir, cuando ya claramente en 1991 ya no hay duda que la Guerra Fría había terminado, si bien podríamos decir que termina en 1989. Y ahí se empieza a discutir, bueno, ¿qué sentido tiene la OTAN si ya la Unión Soviética había desaparecido, ya se había desaparecido el Pacto de Varsovia, que era la contraparte? Y ahí es donde entramos en el nuevo desorden mundial, que es la posguerra fría, estos últimos 30 años. Y ahí la OTAN tiene sentido porque lo piden los países de Europa Oriental. Y esto suele ser bastante olvidado. Sí, los países de Europa Oriental, los que habían estado del otro lado de la cortina de hierro, son los que piden que la OTAN siga estando presente. ¿Y por qué? Porque se estaba dando la guerra de Yugoslavia. Y ahí había una gran discusión dentro de la Unión Europea, qué hacer con respecto a la guerra de Yugoslavia, donde se estaban matando, donde había campos de concentración, donde había genocidios y los distintos socios europeos discutiendo qué postura asumir. E incluso ya había una presencia rusa en ese conflicto, aunque era una Rusia muy debilitada económicamente en los años 90, pero estaba. Y ahí es donde la OTAN vuelve a cobrar cierto sentido y por otro lado estaba el enorme temor a la Rusia post-soviética, que decían, bueno, hoy está débil, pero en el futuro va a volver a estar con una gran fortaleza. Y ahí hubo una gran visión al respecto. Decían, bueno, hoy está débil, pero en el futuro va a recobrar fuerza. Y los países de Europa Oriental se sentían muy vulnerables ante esta posibilidad porque tenían en cuenta la historia del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, y difícilmente esto iba a cambiar en la Rusia post-soviética, por lo menos en lo inmediato. Y ahí es donde se da esta primera oleada hacia el este. Recordemos, en 1999 se suman a la OTAN Polonia, República Checa y Hungría. Eso fue un primer cruce, ¿no?, de la cortina de hierro, porque podríamos decir, bueno, Alemania Oriental también se integró a la OTAN, pero recordemos que Alemania Oriental como tal se disuelve y las distintas regiones, los Länder, se integraron individualmente a la República Federal Alemana, con lo cual entran en la órbita de la OTAN. Pero estos tres, Hungría, República Checa y Polonia, ingresan ya directamente a la OTAN con una candidatura, la cual fue muy bien recibida en esos países. Y de hecho después, ya en el gobierno de Clinton, también se forma la Asociación para la Paz de varios países que habían estado en el Pacto de Varsovia o exsoviéticos directamente, como eran los tres países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, que buscan integrarse. Y después se va a dar esa nueva oleada de varios países que se integran a la OTAN, incluyendo estos tres bálticos, con lo cual ya no es solo países que habían estado bajo influencia o dominación o vasallaje de la Unión Soviética, sino tres países que realmente habían estado en la Unión Soviética, que dicho sea de paso, habían sido anexados en 1940 a la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, y en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov. Con lo cual, ahí es donde vemos que esta OTAN se reconfigura de otra forma, también teniendo en cuenta ya a Rusia, no a la Unión Soviética, sino a Rusia, en este conflicto, pero lo interesante, y es algo que se ha discutido en esta última cumbre, que en los últimos años se empieza a ver como el gran rival geopolítico, no a Rusia, sino a la República Popular China. Y ahí es donde, en principio, nos encontramos con esto que ya hemos hablado, de estamos en una segunda guerra fría, ahora ya entre el bloque occidental y la República Popular China, con Rusia como un aliado menor de la República Popular China, no el principal, sino como un aliado menor y circunstancial.
Y por otro lado, esto trasciende ya las propias fronteras de Europa, porque ya estamos hablando de una fase a nivel planetario mucho más abarcativo de lo que fue la OTAN en sus inicios. Ahora bien, lo interesante es que hoy en día la mira, por lo menos discursivamente por parte de Putin, está en la OTAN, no en la Unión Europea. Por eso Ucrania hoy puede pedir incorporarse a la Unión Europea, y yo creo que desde el punto de vista político, para Putin, es mucho más grave que Ucrania se incorpore a la Unión Europea que a la OTAN, porque la Unión Europea va a significar la importación de muchas instituciones eh, en términos de Estado de Derecho, de democracia liberal, de economía de mercado, siguiendo los criterios de Copenhague, que a la larga van a transformar mucho más a Ucrania en un país transparente, competitivo y moderno que integrarse a la OTAN. Pero bueno, lo cierto es que como parte de este desorden mundial que estamos viendo, es muy interesante ver cómo la defensa ha vuelto a cobrar relevancia, algo que parecía que no tenía el mismo peso histórico que había tenido en el siglo XX, vuelve a tomar relevancia, y cómo es que se está contemplando el mundo desde el punto de vista de las guerras híbridas, que también es interesante, y de una visión mucho más sistémica e integral que lo que sería únicamente la defensa y el aumento del presupuesto en esa área. Bueno, aquí mismo en España, a pesar de los principios ideológicos del gobierno y sus bases, cuando se presentaron a elecciones, ya se está hablando de un compromiso para llegar a ese 2% en gastos de defensa, del cual lo único que se venía proponiendo en los últimos años eran reducciones y reducciones, ¿no? Y no solamente eso, sino que hoy mismo el primer ministro británico ya tiró su piedrita y dijo 2% no es suficiente, hay que ir al 2,5%, porque eso es lo que necesitamos. Y esto no es solamente una cuestión de presupuesto, porque también es una cuestión incluso de mentalidad, como decía, ¿no? Aquí, por citar otra vez a España en el contexto de esta cumbre de la OTAN que se celebra, el presidente del Partido Socialista, que es el presidente del país, a pesar de tener una coalición con grupos de izquierda anti-OTAN, y a pesar de que en España hubo un referéndum sobre la entrada a la OTAN que estableció que se aceptaba la entrada, pero no la ampliación de la capacidad de las bases militares estadounidenses en el país. Ya esta semana, ayer mismo, el presidente español anunció de que en vez de 4 destructores en la base marina de Rota, van a haber 6 destructores americanos. Bueno, la gente de Rota está encantada porque son muchos más soldados, mucho trabajo para la zona, pero evidentemente esto entra en colisión frontal con las aspiraciones de los grupos de izquierda más tradicionales. Y digo más tradicionales porque entiendo que hay partidos de izquierda en el resto de Europa que sí están modificando su postura para admitir esta participación en una ampliación del presupuesto de defensa, que la hemos visto incluso en Alemania cuando empezó el tema de Ucrania. Es decir, una ampliación del presupuesto de defensa como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, digamos. Sí, es muy interesante eso, cómo se perciben distintos grupos de izquierda, cómo se mantienen en esta postura anti-OTAN y anti-Unión Europea, al igual que partidos de la extrema derecha nacionalista, y que dan a pensar que, bueno, qué sintonía con lo que propone el Kremlin, ¿no? Qué sintonía tan particular. Están pensando lo mismo y tienen la misma narrativa, aunque parezcan de extremos tan opuestos. Eso por un lado. Pero bueno, es interesante lo que señalas, por el Partido Socialista Obrero Español es el que realizó ese referéndum del cual estabas hablando en 1986, ¿no? Fue cuando Sí. era Felipe González el presidente del gobierno, lo cual
no sería tan disparatado, bueno, pensar, bueno, en definitiva hay una línea histórica por parte del PSOE en mantener esto. Pero bueno, claramente hoy forma un gobierno de coalición con otras agrupaciones que nunca antes habían tenido responsabilidad de gobierno. Bueno, Y evidentemente lo que sí está claro es que el mundo está cambiando, entramos en una dinámica de desorden que en general en la historia es continua, pero a veces actúa por saltos muy bruscos. Y esta guerra de Ucrania ha abierto un poco la caja de Pandora y empiezan a moverse muchas fichas que hasta ahora pues uno suponía que ya no participaban en el juego, ¿no? así es. La verdad es que la guerra de Ucrania ha acelerado varios procesos históricos que podrían haber tomado décadas y la verdad es que lo están haciendo en pocos meses. Bueno, en eso no, nos recuerda también al tema de la pandemia del coronavirus, que también puso en marcha un montón de procesos, en este caso tecnológicos, por ejemplo, como el teletrabajo, que estaban ahí a fuego muy lento y que de pronto pues eclosionaron y se han convertido en mainstream, o incluso el tema de los coches eléctricos y las energías alternativas, porque ahora mismo en Europa estamos cruzando los dedos para ver qué va a pasar este invierno con la calefacción de todo un continente, ¿no? Bueno, pero de esto seguramente volveremos a hablar en futuras entregas aquí en El Nuevo Desorden Mundial. Te agradecemos, Ricardo López Gotis, como siempre, y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.